Estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos. El día de hoy abordaremos un tema muy importante, prevención del asma en adultos. Y se encuentra con nosotros en los estudios de la radio la doctora Doris Lachira Angulo, médico neumóloga del Hospital de la Solidaridad de La Victoria, a quien damos una cordial bienvenida. Doctora Doris, buenos días, bienvenida a Salud para Todos. Buenos días y agradeciéndoles a todos la gentil invitación, esperando que esta entrevista sea del agrado de todos ustedes y sobre todo para ver sobre esta enfermedad que es muy frecuente en nuestro ambiente. Asimismo, les invitamos para que el día domingo el Hospital de Solidaridad de Surquillo, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y Comas estarán atendiendo el día domingo a todos ustedes. Con mucha calidad y calidez los esperamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Asimismo, el día 30 de junio tenemos una mega campaña en el Hospital de Solidaridad de La Victoria, donde también los tenemos, por favor, los vamos a atender con todas las especialidades, con todos los precios rebajados para poder apoyar a toda nuestra querida comunidad. Importantes actividades, doctora, que viene realizando el Hospital de la Solidaridad. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por aceptar la invitación y estar con nosotros en esta mañana. Tenemos que agradecerle a la doctora Villarán, que es quien nos está promoviendo para darle mayor acogida y mucha mejor atención con la mejor calidad en todos nuestros hospitales. Muchas gracias. Doctora, empecemos hablando acerca de este tema, tal y como usted lo mencionaba, una de las afecciones crónicas más comunes en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Acerca del asma. ¿Cómo podemos definirlo, doctora? Es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios. Generalmente se propicia por estímulos en el ambiente que llevan a que los bronquios se contraigan, se cierren. Y esto es lo que al paciente le va a causar falta de aire, inclusive se complican con una bronquitis y definitivamente le causa mucho perjuicio al paciente. Ajá, ¿y cómo es que actúa, doctora, el asma a nivel del organismo? En este caso estamos hablando de un adulto. Bueno, en este caso generalmente en los adultos se manifiesta a la edad de 25 años, 40 años. Sobre todo hay un porcentaje alto de pacientes que han sido fumadores y que muchos de ellos desencadenan en un problema asmático. Ajá, entonces es posible de que una persona de adulto llegue a tener esta enfermedad, ¿verdad? El asma. Claro que sí, muchas veces aparece de pequeñitos. Ajá. Que como saben puede ser un factor ambiental o un problema de alimentación que puede propiciar que esto irrita al árbol bronquial y se contrae. Y generalmente en los niños se aparece y como que con el tiempo como que se va alejando y como usted lo ha mencionado desde un principio, cuando hay un factor hormonal, cambian las hormonas a la adolescencia y como que desaparece. Pero eso no quiere decir que desaparece totalmente porque también puede reaparecer. O sea, los cambios bruscos hormonales pueden dar lugar a que el asma o el factor alérgico aparezca, desaparezca o se incremente. Y muchas veces aparece el asma cuando uno es en la menopausia o en la andropausia, que ya es la última etapa en la que una persona cambia de hormonas. Así que puede ser que con los factores hormonales pueda esto remitirse. Ajá, nos puede ayudar. Sí, inclusive hay algunas mujeres que empiezan cuando salen embarazadas. Salen de la gestación, cambian de hormonas, desapareció. Así que hay que tener un control constante. Ajá, o sea, el factor hormonal puede predisponer a que tengamos el asma o también a que desaparezca, ¿verdad? Sí, muchas veces se debe a un factor genético también, ¿no? Uno tiene esa predisposición y puede aparecer en cualquier momento. Ajá, en familia entonces hay alguna persona allí que de repente ya sufrió de asma y por el factor hereditario también podemos predisponer. También puede predisponer. Bien, doctora, ¿hay alguna clasificación para esta enfermedad? Bueno, generalmente puede clasificarse de acuerdo al estímulo alérgico. Se dividen en alérgicos, por ejemplo, en este caso interviene a veces el pelo del gato, el moho, hay veces el polen. Pueden ser factores que desencadenan este problema. Y también pueden ser no alergénicos, como por ejemplo cuando son propiciados por sustancias irritativas, por el tabaquismo, por la contaminación. Hay veces también se puede clasificar el asma en grave, leve, moderada, de acuerdo a la intensidad y a la frecuencia de las crisis. También hay un asma propiciada por el ejercicio. Hay veces la mamá dice, pero mi hijito está muy bien, empieza a correr y se empieza a agitar. Y llega un momento en el que le sirve el pechito. Y justamente son asmas propiciadas por el ejercicio. Aparte hay también asmas, el asma también puede aparecer en las gestantes,
propiciadas por el embarazo, como le decía, por factores hormonales y por la lactancia. Son tipos de clasificaciones de asma que tenemos. Ajá, interesante entonces resaltar, ¿no? El alergénico y no alergénicos, ¿verdad? El tipo de la clasificación que usted también nos mencionaba. Ahora, doctora, yendo un poquito más, adentrándonos al tema, exactamente por qué se produce o cuáles son aquellas causas que van a originar que el asma pues se desencadene en una persona adulta. Como le decía, puede propiciarse justamente por el problema hormonal, como decía, y más aún si el paciente ha cambiado de hormonas y se ha vuelto más sensible. Puede ser que el ambiente, por ejemplo, plantas, o si es que el paciente tiene una cama que tiene mucho tiempo de vieja, ahí se acumulan los ácaros. Y el ambiente cerrados, donde no hay una buena ventilación, una buena limpieza, justamente el paciente es alérgico. Muchos de los pacientes tienen rinitis alérgica y de ahí empieza el problema. El paciente absorbe este olor en el ambiente que le causa la alergia e inmediatamente empieza la crisis. Automáticamente se cierran los bronquios. O por ejemplo, si es un paciente que trabaja en una mina y es alérgico, es asmático, puede hacer que echan o explota una bomba, el olor entra por la nariz y los bronquios automáticamente se cierran. Quiere decir entonces, dentro de las causas, doctora, resaltaríamos primero el aspecto hereditario, ¿verdad? Hereditario. Y el segundo aspecto ya sería el ambiente, ¿no? Que estamos predispuestos donde hay pues bastante cantidad de smog, de contaminación, de polvo y los ácaros que usted nos hablaba, y cuán importante pues en las medidas preventivas hablaremos un poquito más para poder prevenir, ¿no? esta enfermedad. Ahora, doctora, ¿cuál es la situación actual del asma en adultos en nuestro país? Se hizo un estudio hace unos años en el Hospital 2 de Mayo, donde se encontró que hay aproximadamente 3 millones de habitantes en Lima, donde tenemos una gran población que justamente tienen el problema asmático. A nivel nacional hay más o menos una cantidad de 7 millones de personas que tienen este problema de asma. A nivel mundial hay 10 millones que están con este problema en diferentes países. Generalmente el Perú está ocupando el 7º lugar de los países que tienen mayor cantidad de personas con asma. Interesantes datos entonces que usted nos expresa en esta mañana en relación a la situación actual pues de esta enfermedad en nuestro país. Nos encontramos en los estudios de la radio conversando con la doctora Doris Lachira Angulo, médico neumóloga del Hospital de la Solidaridad de La Victoria, abordando un importante tema: prevención del asma en adultos. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros. Tenemos 2 líneas telefónicas habilitadas, el 445-4649 o nuestro teléfono RPC 989-013-274. Doctora Doris, continuamos hablando acerca de este tema. ¿Cuáles son aquellos síntomas que van a caracterizar a una persona que está teniendo una crisis de asma? En primer lugar, se observa que el paciente tiene dificultad respiratoria, le sirve el pecho. Es decir, los bronquios es como la boca cuando uno quiere silbar. Cuando silba el bronquio es porque está bien cerrado. Y aparte de eso tenemos que el paciente tiene dificultad para respirar, como les mencionaba. A veces empiezan los labios a tener una coloración azulada, y así mismo como las uñas. Y el paciente inclusive hasta puede tener un compromiso de conciencia, una sudoración profusa, que es porque justamente está en crisis y el paciente no puede respirar. Esos son las características más resaltantes de los síntomas que presenta el asma cuando se encuentra en crisis. Importante, doctor, entonces, que nos hablaba acerca de los síntomas de una persona que está teniendo una crisis de asma. Doctora, tenemos una comunicación. Nuestra amiga Berta está en línea, vamos a recibirla en estos momentos. Aló, buenos días, amiga Berta. Me parece que colgó la comunicación. Sin embargo, vamos a seguir invitando a nuestros amigos y amigas que puedan seguir comunicándose con nosotros. Tenemos 2 líneas habilitadas para que puedan realizar sus consultas en relación al tema, el 445-4649 o nuestro teléfono RPC 989-013-274. Doctora, ¿qué sucede en el caso de que no se tratara adecuadamente una crisis de asma? ¿Qué repercusiones o consecuencias tendría para una persona?
La muerte. Si el paciente en este tipo de crisis que le falta el aire, no puede respirar y ya se encuentra con los labios azulados y las uñas que también tienen esa coloración y el pecho que tiene una opresión terrible, porque justamente los bronquios es como si se pusieran como si fuera un salchichón cerrado, definitivamente ya no entra el oxígeno. Y ahí es cuando se produce la muerte, es una muerte súbita. Ni siquiera es como si le pusieran una soga en el cuello, que siquiera la soga se le puede quitar, pero lamentablemente en un asma, en una crisis asmática severa no se puede, porque todos los bronquios, tanto los principales como los más pequeñitos, están cerrados y lamentablemente el paciente fallece. Qué interesante, doctor, entonces es poder hacer un buen diagnóstico, ¿no?, de esta enfermedad y sobre todo tener los cuidados necesarios para poder el tratamiento necesario para evitar que una persona pueda llegar a complicarse y sobre todo pues poner en riesgo su vida. Eso sí. Bien, doctora. Ahora, ¿cuánto tiempo podría pasar hasta poder, en el caso, curarse o sanarse de una crisis de asma? Puede ser la crisis asmática, si es que se le controla a tiempo, puede ser 1 día, 2 días y después ya entra un tratamiento de mantenimiento. Ajá. Hay un tratamiento que es de alivio rápido y otra ya de mantenimiento a largo plazo. Ajá, y precisamente más adelante vamos a hablar acerca de lo que consiste el tratamiento de esta enfermedad, que es el asma. Ahora, doctor, una vez que la persona presenta los síntomas que usted nos refirió y acude al médico, en este caso especialista, lo evalúa, ¿cuáles son aquellos exámenes que se le realizan para poder diagnosticar realmente que esta persona tiene asma? Generalmente, para diagnosticar un asma nos basamos en el cuadro clínico, los síntomas que tiene el paciente, pero hay que tener también cuidado en que, por ejemplo, en personas de adulto mayor de edad, muchas veces todo silbido de pecho no significa que sea un asma, porque también puede tener un problema cardíaco. Por eso hay que tener bastante cuidado al hacer el diagnóstico. Nosotros generalmente cuando vemos un paciente con estas características, y también que le falta el aire, como también estamos en Perú, que tenemos un gran índice de tuberculosis, le sacamos una placa, que es lo fundamental, porque usted sabe que la tuberculosis está en todo sitio. Y muchas veces hemos visto que en pacientes, que en niños o en adultos, que llegan a centros de salud, o particularmente a veces, dicen, me faltó el aire, el niño se agita, le faltó el aire, y están por todos lados andando de consultorio en consultorio, y llega un momento en el cual le falta el aire al niño, le sacan una placa y lamentablemente tiene una tuberculosis que es una tuberculosis avanzada. Por eso es que le falta el aire, no porque sea asma, sino porque le está faltando pulmón para poder respirar. O sea, hay que tener bastante cuidado con el diagnóstico diferencial. Aparte de eso, una vez vemos que la placa está con un problema bronquial, lo que utilizamos bastante es el procedimiento que se llama espirometría, que es un método computarizado que nos dice cómo está trabajando el pulmón y que nos va a decir si el paciente en realidad es asmático o no. Así que la espirometría es un método fundamental en el diagnóstico de un paciente asmático. Importante, doctora, conocer estos exámenes pues auxiliares que se van a realizar para poder diagnosticar precozmente y sobre todo certeramente, ¿no?, el asma en una persona adulta. Doctora, tenemos una consulta, nuestra amiga Berta está en línea. Buenos días, Berta. Bienvenida a Salud para Todos. Sí, buenos días. ¿Qué quiero consultar con la doctora? Adelante con la consulta, te escuchamos. Sí, quiero decir, mi niña tiene años 6 meses y tiene los bronquios como asma y le llevó a un pediatra y me dijo que llevar otra vez. ¿Qué medicamento puedo dar más? Madrecita, tenemos que examinar al bebé para saber qué problema tiene, si tiene un problema de garganta, de bronquios, constatar si en realidad tiene un asma o no para darle el tratamiento, porque no es dar por dar, sino hay que ver si tiene una infección. ¿Ah? ¿Le han dado medicamento? ¿Y le ayudó o no le ayudó a la bebé? Sí, le ayudó, está mucho mejor, la base le han puesto oxígeno, le han evolucionado con una mascarilla. ¿Le han hecho su plaquita para saber si no tiene un problema de neumonía o alguna infección? Sí tiene, porque le han dado jarabe y vuelto para llevarlo a los 3 días al pediatra. De todas maneras, llévelo a los 3 días, porque hay que hacerle un seguimiento. No solamente darle el tratamiento para curarle en ese momento, sino hacerle un control para que no vuelva a repetir si es que tiene un asma
nuevamente esa crisis que ha tenido, porque de acuerdo a lo que usted menciona, ha tenido que utilizarse hasta oxígeno para poder ayudar a la bebé. Así que inclusive tiene que ver usted alrededor, supongo que el pediatra le ha dicho que tiene que ver en el ambiente, si es que hay algo que le causa alergia. No puede tener mascotas, no puede tener peluches, la cama tiene que estar limpia, tiene que utilizar ropita antialérgica, tiene que ver qué tipo de alimentación le está dando a la bebé. No puede comer papitas, chisitos, chocolates o productos que sean conservas. Porque hay veces le dan cereales en conservas y como tienen un producto que es preservante para evitar que se malogren, eso también puede causar el problema de asma a la bebé. Tiene que ver si no le dan cítricos. Si le da mandarina, naranjas, ve que la bebita está que tose, se le tupe la nariz, ver qué cosa le está dando y evitarlo justamente. O sea, tiene que ver la alimentación, el ambiente y un buen control para que la bebé no pueda volver a esto, y sobre todo tener una buena alimentación. Tiene que ver si la bebé tiene desnutrición, si está anémica, si tiene parásitos, todo eso tiene que ver el médico, para que la bebé esté bonita, fuerte y sanita y no tenga este problema nuevamente. Muchas gracias, Berta, por tu consulta. Una pregunta. Sí, dígame. Mi ñaña, mamá vivirón, así la lanchor, ¿qué leche más puedo dar? No tiene que, de todas maneras esto lo tiene que ver el mismo médico pediatra, pero como le vuelvo a repetir, hay que ver si la bebé tiene anemia, tiene desnutrición, tiene parásitos, y sobre todo el médico, de acuerdo a la edad de la bebé, ya va a determinar qué tipo de leche le va a dar, pero viendo qué factor, qué problemas tiene la bebita. Pero eso sí. Y ella está muy bajo de peso y de talla. Por eso le digo, tiene un problema de desnutrición y es factible que tenga su anemia y otras cosas. Y hay que subsanar todo eso para que la bebé tenga buenas defensas y no constantemente se esté agripando y de allí de frente se complica. ¿Ya, madrecita? Muchas gracias, Berta, por tu consulta. Muy bien, doctora, ¿cuán importante es el seguimiento, no? Nos dan un tratamiento para una determinada enfermedad, pero necesitamos volver a ir para poder, donde el médico especialista, para poder ver cómo va nuestro progreso, ¿no? Y es lo que justamente nuestra amiga Berta nos comentaba, y también que la importancia del médico pediatra en el caso de su pequeña, que también tiene que evaluarla para poder ver todo su crecimiento y desarrollo en forma integral. Pero porque es una evaluación integral, como usted lo ha dicho, no solamente de una pequeña cosa, sino influye todo para poder ver que todo esto pueda salir adelante y la bebé crezca como debe de ser. Así es, doctora. Muy bien, nos encontramos en los estudios de la radio. Estamos conversando con la doctora Doris Lachira Angulo, médico neumóloga del Hospital de la Solidaridad de la Victoria, conversando un importante tema, prevención del asma en adultos. Nosotros vamos a una breve pausa de la media hora y estamos regresando para seguir conversando acerca de este tema. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos, el día de hoy abordando un tema importante, prevención del asma en adultos, conversando con la doctora Doris Lachira Angulo, médico neumóloga del Hospital de la Solidaridad de la Victoria. Y doctora, en el primer bloque del programa estábamos conversando acerca de los factores o causas que van a hacer posible que una persona adulta pueda tener esta enfermedad, como es el asma. Nos hablaba también de los síntomas característicos de esta enfermedad y también antes de cerrar el bloque, usted nos hablaba acerca de los exámenes que se necesitan para hacer un diagnóstico precoz. Ahora, doctora, ¿cuál es el tratamiento que se le va a brindar a un paciente con asma? En primer lugar, hay dos tipos de tratamiento. Si suponiendo que el paciente esté en crisis, tenemos que utilizar o está con un asma moderada, tenemos que utilizar medicamentos de un alivio rápido. En este caso utilizamos muchas veces los inhaladores y también nebulizaciones con oxígeno, de tal manera que hacemos que los bronquios se abran y la flema que está atascada ahí como si fuera una goma pueda desprenderse y podamos hacer que se relaje la musculatura y los bronquios se abran y pueda el paciente respirar como debe de ser. Generalmente son medicamentos de acción rápida. Pero después, una vez que el paciente ya está compensado, inclusive si vemos que tiene alguna infección, se le da un tratamiento de antibióticos, expectorantes para poder facilitar que la flema salga con mayor rapidez. Le damos también inhaladores, pero ya de acción prolongada, y le damos un tratamiento, unas recomendaciones para que la madre o los familiares o el mismo paciente, si ya es adulto, tenga cuidado
en el ambiente que le rodea para evitar nuevamente volver a tener el problema porque es alérgico, ¿no? Ajá. Ahora, doctora, ¿este tipo de tratamientos dejan algún tipo de efecto secundario, de secuela en el paciente? No, muchas veces las madres o la persona que es adulta que tiene su crisis o está con el diagnóstico de asma se asusta. Dicen, no, pero ¿cómo? Utilizar un inhalador va a ser toda la vida, que voy a tener que dormir con mi inhalador. No es así. El problema está que el inhalador se utiliza porque es necesario. Porque es así como cuando un bebé ha comido un chocolate o está en un ambiente donde hay un perfume intenso y empieza a asfixiarse, al bebé le ponen el inhalador y el niño puede respirar con facilidad porque el bronquio se abre. El problema está que, como les dije, va pasando los años como que este cuadro se va alejando porque va cambiando de hormonas. Llegó la adolescencia y prácticamente a nadie se le ha visto, creo, que utilice el inhalador toda su vida, si es que no tiene el control y evita justamente aquello que le causa alergia. Por eso en los niños, después de los 12 años, muchos de ellos dejaron el inhalador, tienen buenos cuidados, buen control, ya no lo vuelven a usar. Sí, pues hay ciertos mitos, doctora, en relación pues a muchas veces que los tratamientos pueden ocasionar algún tipo de secuelas, de efectos secundarios. No tienen ningún tipo de secuela, inclusive las mamás se asustan, ¿no? Pero como le repito, no es el paciente lo utiliza porque lo necesita. Ajá. Y no va a ser dependiente toda la vida de esto. Bien. Doctora, una vez de que se nos ha dado ese tratamiento que nosotros necesitábamos para el asma, ¿cuáles son aquellos cuidados que nosotros deberíamos tener en el hogar, en casa, cuando, bueno, tenemos pues relación en el medio ambiente? ¿Qué deberíamos tener presente? En primer lugar, tenemos que evitar las mantas de lana o edredones, almohadones con plumas, porque esto generalmente puede dar lugar a que por la alergia uno empiece con este problema al acostarse. Por ejemplo, si es una almohada de plumas que lo ha tenido mucho tiempo, hay una gran cantidad de ácaros y en la noche cuando uno se acuesta es cuando los ácaros salen y justamente ahí es cuando el paciente puede empezar su crisis. Hay que ver los colchones, no pueden ser esos colchones viejos que lo tienen por mucho tiempo, también tienen que ser cambiados. Todo eso tiene que reducir, inclusive los peluches, muñecos, inclusive lavarlos cada vez que se lave la ropa de cama. Aparte de eso, también evitar las alfombras, porque hay veces que hay casas que tienen alfombras, están tapizados todo el cuarto y el piso, y lamentablemente eso no se puede lavar constantemente. Y ahí es cuando se acumula el polvo y, como les vuelvo a repetir, los ácaros. Y si hay humedad, el moho, peor todavía en un paciente alérgico y asmático, esto va a empezar a desencadenarse con sus crisis. Después, aparte de eso, tiene que, no tiene que haber mascotas. De preferencia, si hay familiares que vienen con sus mascotas, no aceptarlos, porque la pelusa del gato o del perro tienen a veces tienen unas caspas que, por más que sea un perro peludo, se imagina que entra a una habitación botando todos los pelos, el pobrecito niño o adulto que es alérgico, definitivamente empieza el problema. También no pueden haber plantas en los interiores, tendríamos que reducir todo eso. Y inclusive hay asmas que son propiciadas, por ejemplo, el niño o el adulto, si tiene un problema de una gripe o un dolor de cabeza, muchas veces se han visto asmas producidas por la aspirina o por el ibuprofeno, que son medicamentos que frecuentemente uno los utiliza, pero en un paciente asmático puede desencadenar una crisis justamente por medicamentos. Y bueno, esas son las cosas más resaltantes que tenemos que ver, ¿no? Y aparte de eso, que no tiene que haber gente que fuma, por ejemplo. Inclusive si es que hay alguna persona que está enferma, de preferencia que se ponga una mascarilla y frecuentemente lavarnos las manos si es que estamos en contacto, porque hay veces que estornudan, se tapan la boca con las manos y dan la mano, y de frente el paciente que es asmático, de frente empieza con una gripe, un resfriado y desencadena el cuadro. Hay que tener bastante cuidado con todo eso. La limpieza, el orden y sobre todo de evitar el contacto con personas enfermas, porque usted sabe que si agripa uno, se agripó toda la familia. Así es. A los papás decirles bien claro, tienen tos o están estornudando, de preferencia no están mucho en contacto con los niños, porque empiezan un niño, todos están en fila desfilando al médico porque tienen problemas, más aún si son asmáticos. Ese es el problema. ¿Puede repetir su nombre, por favor? Marvin, le comunico en este momento.
Muy bien, doctora, tenemos una comunicación en estos momentos. Nuestro amigo Marvin se encuentra con nosotros en el hilo telefónico. Vamos a darle la bienvenida y vamos a escuchar su consulta. Aló, buenos días, Marvin. Bienvenido a Salud para Todos. Sí, gracias. Gracias, buenos días, doctora. Sí, quería hacer una consulta. Mi esposa tiene 42 años y siempre sufre de ahogos, se ahoga, no puede respirar. Y no es un continuo, de vez en cuando es esto, ¿no? Se ahoga, no puede respirar, no puede chupar el aire, se desespera. Ha habido momentos que ya se ponía así morada sus labios, ¿no? Ya, mire, como ella... Quería consultarles si esto es asma. En primer lugar hay que examinar bien a la paciente, porque suponiendo, yo no sé si ella, hay que ver qué antecedentes tiene, si es hipertensa, toma pastillas para la presión o no. No, nada, ningún medicamento. De todas maneras hay que hacerle un chequeo completo, tanto de las vías respiratorias como también del corazón, para ver qué factor puede estar causando este problema. Y puede llevarla al Hospital de la Solidaridad de la Victoria, donde tenemos un excelente consultorio de neumología para hacerle toda una revisión completa sacarle su placa, hacerle su espirometría, ver qué problemas tiene para darle un buen tratamiento. Muchas gracias, doctor. Sí, padrecito, encantado. Gracias por la consulta. Muy bien, doctora, vamos a seguir conversando acerca de este tema. Usted nos refería en relación a aquellos cuidados que una persona ya diagnosticada con asma debería considerar pues en su hogar y también en el contacto que tiene con el medio ambiente. Doctora, pasamos a la parte más importante de nuestro programa, que es precisamente las medidas preventivas que nosotros deberíamos adoptar para poder prevenir esta enfermedad. ¿Cuáles son aquellas medidas que nosotros podríamos compartir? Hay muchos padres de familia, muchas personas que nos están escuchando y es necesario, ¿no? Porque el propósito de este programa es prevenir las enfermedades. Justamente ya les estaba adelantando con las medidas preventivas, que era evitar justamente factores alérgicos dentro de la habitación, inclusive tiene que verse con la alimentación, ver más que todo la mamá o la persona que si es adulto sabe que come, por ejemplo si come un ceviche que está que está con mucho limón, ají, y ve que este es el causante del problema, de preferencia no volverlo a comer. O también otros, cuando ingieren mariscos, también pueden tener este problema. Aparte de eso, uno tiene que distinguir en el ambiente si es que hay algún otro factor, como les decía, almohadas, colchones que son ya viejos, preferible cambiarlos por unos nuevos si es que constantemente la persona tiene este problema de alergia y desencadena en cuadros de asma. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener es que el paciente tiene que tener una buena alimentación, sobre todo consumir productos ricos en vitaminas A y C, tipo zanahorias, tipo frutas, pero hay que tener cuidado con los cítricos, porque muchos pacientes tienen problema con los cítricos, con los chocolates. Eso es lo que tiene que hacerse. Aparte de ello, tiene que de todas maneras tomar un suplemento vitamínico para poder elevar las defensas y evitar constantemente estar enfermándose. Otra de las cosas es también si el paciente tiene que ser examinado, suponiendo que no respira por la nariz, sino por la boca, de preferencia tiene que verlo también un otorrino. Sobre todo en los niños tenemos el problema de las adenoides, tenemos el problema de las amígdalas, que son muy grandes, y el niño cuando duerme, las amígdalas actúan como tapas y cierran el conducto que comunica con la nariz. Y el problema está que esto al final conlleva a que constantemente el niño se enferma de la garganta y tiene problemas con el oído, porque a veces llega a tener otitis. Y justamente ahí es cuando tiene que entrar el otorrino para poder corregir este defecto y hacer que el niño pueda tener una respiración fácil a través de la nariz para que cierre la boca, duerma con la boca cerradita y pueda evitar estar constantemente enfermándose. Bien, doctora, importantes medidas que nos ha alcanzado en relación a la prevención del asma. Doctora, tenemos una comunicación, nuestra amiga Silvia está también en línea, vamos a recibirla. Buenos días, Silvia, bienvenida a Salud para Todos. Hola, buenos días. Buenos días. Quiero consultar con la doctora acerca de los bronquios que está este programa, estamos escuchando al Radio Nuevo Tiempo y viene como
Porque yo también sufro con esta enfermedad del asma. Yo tengo ya casi 2 años con esta enfermedad y quisiera pedirle a la doctora a qué se debe. Quizás yo tengo acá pues, zona calorosa, a veces cuando nos bañamos en la tarde así para poder dormir, comienza mi pecho que comienza a roncar, a silbar, unos sonidos feos que a veces incomoda para descansar. Como usted lo ha dicho, usted me parece que se baña frecuentemente, así que hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Usted no puede estar, por ejemplo, bañándose con agua caliente y salir al frío, o hacer lo contrario. Por ejemplo, si usted trabaja en la mañana, está con el cuerpo caliente, se mete a una ducha fría y sale al ambiente que actualmente en Lima estamos con un cambio terrible de temperatura, definitivamente eso también le va a hacer daño. No puede andar con el cabello húmedo. Ese es uno de los problemas. A veces tiene que utilizar en la noche una secadora tibia para que pueda secar el cabello, porque de lo contrario duerme usted con el cabello mojado, humedece la almohada, la cama, y todo eso va en perjuicio de su salud. Igualmente en las mañanas, tiene que tener cuidado con todo eso. Muchas gracias, Silvia, por tu consulta. Muy bien, estuvo con nosotros nuestra amiga Silvia. Hay muchas consultas, doctora, sin embargo el tiempo es un enemigo realmente aquí en la radio y tenemos que ya ir cerrando el programa. Teníamos una última consulta, nuestra amiga Flor nos comentaba, usted, doctora, había nombrado de que para los pequeños, por ejemplo, no deberían tener, que sufren de asma, perritos, mascotas, ¿verdad? Sin embargo, nuestra amiga Flor me comentaba aquellos perritos que, por ejemplo, no tienen pelo. Dice que estos perritos pueden contribuir favorablemente al asma. Han hablado mucho del perro peruano. Ajá. Y dicen de que, bueno, no se ha constatado científicamente si es que al 100% nos puede ayudar, pero de todas maneras, ya que es una mascotita que no se puede bañar constantemente, porque si lo bañamos se va a morir. De todas maneras hay que evitar que, está bien, se puede acercar el niño, pero de todas maneras no estar constantemente con el animalito, porque tiene una caspa. Correcto. Y eso es lo que puede propiciar que el niño tenga este problema. Muy bien, doctora. Doctora, finalmente, ¿qué acciones preventivas realiza el Hospital de la Solidaridad para contrarrestar la aparición del asma en la población adulta en estas épocas del año? Como les mencionaba, estamos haciendo las campañas donde inclusive muchas veces la consulta es gratuita y los costos son mínimos para poder, en este caso con la ayuda de la espirometría, detectar a tiempo un problema de asma. Asimismo, inclusive en todos los hospitales de la Solidaridad, gracias al apoyo de la doctora Villarán, se están haciendo también un despistaje a la par de tuberculosis, porque se hacen el diagnóstico de los análisis de esputo gratuitos, y si ven que hay un esputo positivo, inmediatamente se les está llamando a su casa, inclusive se les lleva al centro de salud para que puedan empezar el tratamiento. O sea, no solamente es el asma el factor que lleva a preocupar a la población que tenemos, sino también son otras patologías como el asma y todo ello. Así que nuevamente los estoy invitando para el día domingo al Hospital de Solidarios de Surquillo, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Comas, que desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde están abiertos con precios muy cómodos y accesibles a toda la población, y el día 30 la mega campaña del Hospital de la Solidaridad de La Victoria, donde tenemos los paquetes para hacer despistajes y controles de todas las especialidades. Al servicio de ustedes con mucho cariño, calidad y calidez. Doctora, ha sido un privilegio tenerla aquí en los estudios de la radio. Muchas personas desearán contactarse con usted. ¿Dónde la podemos ubicar? ¿Cuáles son sus números telefónicos? Sobre todo en el Hospital de la Solidaridad de La Victoria. Mi teléfono es el 999-720-199. Es una pena que no haya podido conversar con más público que tiene muchas interrogantes. El tiempo es pequeñito y sobre todo los esperamos para darles una buena atención y ayudarlos en todo lo que se pueda. Así es, el 999-720-199. La doctora Doris Lachira Angulo, médico neumóloga del Hospital de la Solidaridad de La Victoria. Muchas gracias, doctora. Esperamos tenerla en otras ediciones de nuestro programa Salud para Todos. Sí, gracias. Todos los especialistas con muy buena capacidad estamos dispuestos a atenderlos con todo el cariño posible. Muchas gracias. Dios la bendiga, doctora. Igualmente. Nosotros ingresamos a nuestro siguiente segmento, Dato Clip.